Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. San Juan capítulo 17. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar la vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado lo que me mandaste hacer. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío. Mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a sí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por esto, sino también por los que después han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola en unión con nosotros. Oh Padre, así como tú estás en mí, yo estoy en ti. Que estén completamente unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, tú me lo diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco, y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos. San Juan capítulo 18. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo del Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús le dijo: yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Eso sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a un llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: vuelve a poner la espada en tu lugar. Si el Padre me ha de beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Los soldados de la tropa, con sus comandantes y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron.
Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro del Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa. Pero Pedro se quedó fuera, a la puerta. Por esto el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó: no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban ahí calentándose, pero Pedro también estaba con ellos calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo: yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole: ¿así le contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido, y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entre tanto, Pedro seguía allí, calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le negó diciendo: no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: ¿no te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podían comer la cena de la Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo hubiéramos traído. Pilato le dijo: llévenlo a ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Los judíos le contestaron: pero los judíos no tenemos derecho a darle muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Jesús, después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 17 de San Juan, nos menciona que Jesús hace una oración por sus discípulos, por todos los discípulos. Es muy interesante darnos cuenta de un punto. Primero, que es en el único evangelio donde se menciona este tipo de oración que hace Jesús por sus discípulos, por los 12 discípulos. No lo menciona ninguno de los otros evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni tampoco lo mencionan otras partes de la Sagrada Escritura, en el caso de las cartas de Pedro, en las cartas de San Juan, o Pablo, que lo hubiera mencionado. Es algo muy importante aclarar esto, porque vemos aquí una redacción muy poco común, un formato muy poco común, y vamos a ir viendo punto por punto para que nos demos cuenta la sintonía diferente que existe al formato que nosotros conocemos de cómo nuestro Señor Jesucristo está haciendo una prédica. Y al final de todo esto podemos hacer nosotros un análisis y podemos entender, a pesar de que nosotros lo que queremos aquí es observar el fondo principal, que es que Jesús ruega por nosotros, ora por nosotros. Por eso le decimos al Señor: ruega por nosotros, ruega por nosotros. Lo decimos en la oración, lo decimos en el Santo Rosario, lo decimos en la hora litúrgica, y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que ruegue por nosotros, porque Él es el camino, la verdad y la vida.
Nos empieza a decir aquí que Jesús miró al cielo y dijo, aquí vemos que implora a nuestro Padre Dios haciendo la oración. Ese es un ejemplo de lo que nosotros también tenemos que hacer. Y dice, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Le está pidiendo toda unión divina a nuestro Padre Dios. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. Nos menciona aquí Jesús, mediante estos escritos, que Él tiene la autoridad. Dios Padre le ha dado toda la autoridad a nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Por lo tanto, no hay forma de llegar a la vida eterna si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la vida eterna consiste en que conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esa es la forma para poder lograr tener vida eterna. La vida eterna de la que estamos hablando no es una vida eterna corporal, mundana, con un físico, con un cuerpo que tienes, sino la vida eterna es una vida eterna espiritual. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado lo que me mandaste hacer. Claramente aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo que ha terminado su trabajo. Duró 3 años adoctrinando, 3 años evangelizando, educando a los 12 discípulos para que ellos llevaran el conocimiento a los demás. Vemos que en una ocasión los mandó de 2 en 2 para que fueran a predicar la palabra de Dios, a expulsar demonios, a curar enfermos y a ayudar a mucha gente. Iban de 2 en 2, eran 12 discípulos, incluyendo a Judas Iscariote. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Muy claramente le dice Jesús a nuestro Padre Dios, haciendo esa oración, de que esos 12 discípulos los escogió nuestro Padre Dios y se los dio a nuestro Señor Jesucristo, para que lo conocieran, lo amaran y lo sirvieran. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Hasta aquí está incluyendo también a Judas Iscariote, está incluyendo a todos. Todo esto nos lo está contando Juan, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora saben de que todo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Jesucristo solamente trae el mensaje de nuestro Padre Dios. Por lo mismo, vuelvo a reiterar, Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío y mi gloria se hace visible en ellos. Hay una unión total, Padre y Hijo. Y ahora sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Muy claramente dice nuestro Señor Jesucristo que se va a ir. Vemos cómo cuando resucita pasan 40 días y lleva a cabo la ascensión cuando nuestro Señor Jesucristo se va al cielo. Y está ahí, como dice nuestro credo, que está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Así lo hemos proclamado muchas veces. Padre Santo, cuídalos, nos dice aquí, que le dice a nuestro Padre Dios que nos cuide con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Sí. El nombre que le ha dado a nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se va, llega a nosotros 10 días después el Espíritu Santo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió. Hasta aquí volvemos a decir que ninguno de ellos se perdió. Juan mismo lo está diciendo. Ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido. O sea, está hablando de Judas Iscariote. O sea, que solamente él se ha perdido para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Porque así tenía que cumplirse la Escritura. Entonces vemos cómo Judas Iscariote hizo el trabajo sucio. Y aquí nos menciona Juan, y nos menciona la palabra del Señor, que ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido. O sea, que ya estaba perdido ¿desde cuándo? Desde el momento en el que entró él en el pecado, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, dice Jesús, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo. Dice que no son del mundo porque han dejado el mundo, el demonio y la carne. Recordemos que son los enemigos del alma. ¿Y cuáles son las potencias del alma? Memoria, entendimiento y voluntad. Y ellos ya habían ofrecido su memoria, su entendimiento y su voluntad a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y habían dejado todo. En algunos pasajes bíblicos hemos visto que han dejado padres, hijos, hermanas, pero no dicen que hayan dejado esposa. Posiblemente las esposas los acompañaban en ciertos momentos, o cuando ellos regresaban a su casa.
pero no abandonaron a los que eran casados a su mujer, porque no se iban a divorciar de su mujer. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Pues sí, hasta que llegue su momento de su muerte. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. No es que sean extraterrestres, sino que está diciendo que ya son enviados, o que habían sido ya enviados de nuestro Padre Dios, para que se cumpliera todo el plan salvífico para la humanidad. No nada más para unas cuantas personas. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Así como Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, así nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. La consagración, esa unión fraterna de Padre, Hijo y Espíritu Santo con los discípulos, con los apóstoles. No sigas diciendo un ruego. Te ruego solamente por estos, sino también por los que después, no solamente ruega por los discípulos, sino por los que después van a creer en mí al oír el mensaje de ellos. O sea, todos los miles y millones de seres humanos que han creído en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que Él es el camino, la verdad y la vida. Te pido que todos ellos estén completamente unidos, que sea una sola cosa en unión con nosotros. Oh Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que estén completamente unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. La común unión, por eso llevamos a cabo la comunión, una común unión. Les he dado la misma gloria que tú me diste para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Así es la traducción cosa, como si una cosa material, ¿no? Podríamos decir una sola forma, para quitar la palabra cosa, pero bueno, aquí no la tradujeron de esta manera. Y diríamos, hay cosa, pues que somos cosas. Así como tú somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, tú me los diste, vuelvo a reiterar. Nuestro Padre Dios se los dio a los discípulos y quiero que estén conmigo donde yo voy cuando Jesucristo se fue al cielo. Yo voy a la gloria estar para que vean mi gloria y la gloria que me has dado porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Antes de que el mundo hubiera sido hecho, ya nuestro Señor Jesucristo, que así lo conocemos, el Hijo de Dios, ya existía. No sabemos de qué forma, pero aquí lo está diagnosticando de que antes que este mundo existiera, ya Jesús, como lo conocemos, el Hijo de Dios, ya existía y ha sido amado por nuestro Padre Dios. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen. Pues sí. Los que estamos en el mundo, andamos en el mundo, no conocemos al Señor. Pero dice aquí, pero yo te conozco y esos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo para que el amor que me tienes esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos. Esta oración que acabamos de ver, como lo acabamos de mencionar, es una oración poco común. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta oración. La pregunta es, ¿cómo San Juan pudo acordarse, pudo saber que esta oración la hizo nuestro Señor Jesucristo? No nos dice el momento en que Juan pudiera haber escuchado esta oración. Está bastante larga y bastante extensa. No creo que se haya aprendido de memoria en cuanto Jesús estaba haciendo esta oración, porque a lo mejor Jesús la estaba haciendo en voz alta, razonando las cosas, razonando el evento. Entonces, punto número 1, a lo mejor Juan estaba escuchándole. Punto número 2, a lo mejor Jesucristo lo estaba diciendo en voz alta. Punto número 3, a lo mejor varios discípulos lo estaban diciendo. Punto número 4, porque nada más Juan lo cuenta y no todos los demás discípulos. Número 5, podríamos decir que Juan pudo escuchar el mensaje o la oración
y ya después la interpretó, y ya después la escribió, y ya después nos las dejó de esta manera, acordándose él de varios puntos. Número 6, podríamos decir que Juan es movido por el Espíritu Santo para que su recuerdo de todo lo que escuchó de Jesús lo escribiera. De hecho, debió haberlo escrito antes que todo, a lo mejor para que no se lo olvidara, y ya después lo anexó en el escrito de este Evangelio, en sus relatos. No sabemos si esta oración fue antes, después, en el primer año, segundo año, tercer año. Nos la dejaron aquí, impresa, en este momento antes de que arrestaran a nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar el capítulo 18. Número 7. Definitivamente, Juan debió haber escuchado la oración de nuestro Señor. De lo contrario, nuestro Señor Jesucristo le debió haber informado y le debió haber dicho que había hecho una oración por ellos para que nuestro Padre Dios los protegiera. Que no se menciona, como en otras ocasiones siempre menciona, diciendo, y Jesús habló con sus discípulos, o el discípulo le preguntó al Señor, enséñanos a orar, o le hacían preguntas a nuestro Señor Jesucristo, y en este caso no se menciona nada de ese tipo. Entonces, hemos visto varios puntos, pero yo quiero aseverar a ustedes que hay algo importante. Así como los profetas predicaban y profetizaban, pero no lo hacían por su propia cuenta, ni tampoco porque fueran personas intelectuales o personas con un léxico o una locución, o que tuvieran el don de lenguas, sino que por medio de su boca el Espíritu Santo hablaba. Esta oración es un ejemplo pleno de que antes de que pasara lo que pasara, el Espíritu Santo actuaba, en este caso, en la mente, en la boca, en el pensamiento, en las manos, para escribir esta oración en Juan. Vemos claramente que esta oración fue dirigida por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo importante de este capítulo número 17. No tanto la importancia de que nuestro Señor Jesucristo esté pidiendo por nosotros, por los discípulos y por todos los que después iban a creer en Él al escuchar este Evangelio, sino lo más importante es que el poder del Espíritu Santo se hace presente. Y vemos como aquí, después de todas esas preguntas y puntos que les hice yo ver, y que a lo mejor ustedes tienen más, porque no había otra forma de que esta oración quedara impresa y se manifestara de esta manera. Simple y llanamente porque las potencias del alma, como les acabo de mencionar, que son 3, memoria, entendimiento y voluntad, estaban dominadas por el Espíritu Santo, y Juan solamente era un instrumento. Pero le dice muy claramente aquí los 12 discípulos, y que ya había uno, y no nos menciona cuándo, solamente nos menciona en un determinado momento que dice, sino aquel que ya estaba perdido. Ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido. ¿Desde cuándo estaba perdido? No nos dice la fecha, en qué momento. Pero hemos visto en otros evangelios, hasta en este mismo, que Judas Iscariote casi un día antes, si ustedes quieren, de la Pascua, le entró esa sintonía de entregar al Señor, al Maestro. Y cuando Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer, él lo entiende y se da cuenta de que Jesús ya también lo entiende de lo que va a pasar, y lleva a cabo ese suceso. Nosotros no somos quienes para juzgar a Judas Iscariote, ni mucho menos para decir algo en contra. En el capítulo número 18 es el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Dice que después de esto, decía, Jesús salió de sus discípulos para ir a otro lado del arroyo, en el Cedrón, que estaba el huerto de los olivos, donde Jesús entró con sus discípulos,
Judas Iscariote conocía perfectamente ese lugar y sabía que Jesús después de la cena pues iba a ir a hacer oración ahí. Era muy común. Llegó con soldados. Nos menciona que eran soldados romanos y algunos guardias también del templo, que habían sido enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Pero no iban los sacerdotes, ni los fariseos. Aquí no lo menciona. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó. Ya sabía Jesús todo lo que les iba a pasar. Lo aceptó nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo todo. Sabiendo que Judas lo iba a traicionar. ¿Ustedes creen que lo supo de un día antes, Jesús? No. Ya Jesús sabía desde que Judas estuvo con ellos el primer día. Dijo, este hombre va a hacer el trabajo difícil para que el mecanismo y las escrituras se cumplan. Dice Jesús aquí que les preguntan a quién buscan y ellos le contestaron a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. También se encontraba ahí Judas. Cuando dijo eso, yo soy. Y cuando les dijo eso, se echaron hacia atrás como sorprendidos de la valentía, de la fuerza, del carácter de nuestro Señor Jesucristo, que estaba enfrentando no solamente el arresto, estaba enfrentando su muerte con valor, porque la estaba ofreciendo su muerte para salvación de nosotros. Jesús les vuelve a preguntar segunda vez a quién buscan, y ellos le dijeron a Jesús de Nazaret, y le digo, yo soy. Si me buscan a mí, a estos déjenlos en paz. Y dice aquí muy claramente en el versículo 9, eso sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho. Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Hasta ahí no se había perdido ninguno. O sea, que está dando a entender que Judas había hecho sí la entrega, sí la comunicación, sí había ido por la tropa, sí había estado ahí. No nos menciona aquí que le da el beso. Eso no lo mencionan otros evangelios, aquí no nos lo menciona. Hasta aquí muy claramente dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho. Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces, ¿se perdió o no se perdió Judas Iscariote? Aquí veríamos y diríamos, bueno, Juan, o sí o no, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Lo que les quiero explicar es que Juan no estaba escribiendo por su propia voluntad. El que estaba aquí, él era un instrumento, Juan, era un solo instrumento de estar escribiendo lo que nuestro Padre Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, quería que quedara escrito, para que lo pudiéramos entender. Y entonces diríamos, entonces está contradiciendo. No. ¿En qué momento habíamos dicho que se había perdido Judas? No fue en el momento en que fue a hacer la entrega, en que se salió de la última cena, en que un día antes ya había contactado con el Sanedrín. No. Una cosa es el que tú tengas en tu pensamiento el pecado, y otra cosa es que lo hagas, y otra cosa es que lo ejecutes de una manera plena. No se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a un llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber a trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? O sea, Pedro vuelve a cometer un error. Piensa como los hombres, no piensa como Dios. En una ocasión Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Y aquí Pedro por lógica lo quiere defender, y yo digo por lógica, porque todos hacemos lo mismo y haríamos lo mismo, hubiéramos hecho lo mismo. Hasta yo que estoy aquí explicándoles esto, a lo mejor hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? De defender a nuestro maestro. Pero esa no era la forma, esa no era la situación óptima. Y ustedes dirán, entonces la situación óptima era como Judas Iscariote. Tampoco. Aquí lo que estamos viendo es que todos cometieron errores. Todos cometemos errores. Ninguno es perfecto. El único perfecto es Jesús. Y él mismo lo dijo, ¿por qué me llamas así? El único perfecto es mi Padre. Ser santos como mi Padre Dios es santo. Perfección.
Los soldados de la tropa con su comandante y los guardianes judíos del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. El atarlo da un simbolismo de que la oscuridad comienza a hacerse plena, el pecado, el maligno. Cuando tú no estás con Cristo, estás atado de pies y manos. Lo llevaron primero a la casa de Anás porque era suegro de Caifás, uno de los del sumo sacerdote de aquel año. Primero lo llevan con Anás. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor que en ellos que un solo hombre muriera por el pueblo, para que se cumpliera la escritura. Y sí es cierto, era precisamente eso, que era mejor que muriera nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que estoy diciendo. Era mejor que muriera nuestro Señor Jesucristo para ser salvados. Y así fue. ¿Cómo nos iban a salvar? ¿Cómo nos iba a salvar nuestro Señor Jesucristo sin morirse? Y tenía que ser asesinado y muerto porque esa es la hazaña del ser humano, antes, ahora y después, que aplica. Y nuestro Señor Jesucristo es íntegro. Le pasa lo mismo que a muchos que les quitan la vida, que son asesinados. El pecado en el mundo, ¿se acuerdan? La muerte. Caín mató a Abel. El hombre mata al hermano. El hombre mata al ser humano. Y el único que tiene poder sobre la vida es nuestro Padre Dios. Y nuestro Señor Jesucristo muere en manos de Caín para resucitar y darle vida a Abel. Darle vida al género humano. Entre tanto, Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pero lo negó diciendo, no, no lo soy. Luego le preguntó a uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja, ¿no te vi con él en el huerto? O sea que un pariente de Malco reconoció a Pedro porque ese pariente de Malco también fue a arrestar a Jesús. Y lo vuelve a negar Pedro. Pedro lo negó otra vez y en ese momento instante cantó el gallo. 3 veces lo negó Pedro y Jesús le había dicho antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces y cantó el gallo. Vemos cómo entonces, ¿eso no es traición? No, eso es negación. Bueno, si lo quieres poner de ese verbo, de esa acción, negar, que no lo mismo traicionar, pero pues si lo niegas estás traicionando. Pero bueno, ahí te lo dejo a tu criterio. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano también. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual, y entonces no podrían comer la cena de Pascua. A ver, pero si la cena de Pascua había sido en la noche del jueves, que la noche del jueves ya es la noche del viernes, porque primero es la noche, para los judíos y después el día. O sea que la Pascua, para nosotros entendemos que es el jueves en la noche, pero en realidad es la noche del viernes, para los judíos. Y por eso no menciona aquí que no iban a poder comer la Pascua, porque al amanecer el viernes, pues ellos tenían que seguir comiendo lo de la Pascua y no iban a poder. Por esto Pilato salió a hablarles y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le dicen los fariseos, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su ley. Porque pues, ellos juzgaban conforme a la ley que tenían, la ley mosaica. Los judíos contestaron, pero los judíos no tenemos derecho a dar muerte a nadie. Pues, ¿quién? Pues sí, bien que sabían que quién es el que tiene el poder de la vida. Pues Dios. Pero eso bien lo sabían. Así que se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Ya Jesús lo había dicho. Me van a arrestar, me van a llevar ante el jefe y me van a dar muerte. Todo Jesús ya se los había dicho. Entonces, ¿por qué vamos a culpar a una sola persona? En este caso, Judas Iscariote.
Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le pregunta, tiene una conversación con Pilato y Jesús. Le hace la pregunta que si tú eres rey de los judíos, ya que lo están acusando de que Jesús había proclamado rey de los judíos. Jesús le dijo, ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato le contesta, ¿acaso yo soy judío? Pues a mí no me interesa eso. Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No dijo para que fuera entregado con mis compatriotas, con mi raza, ¿se dan cuenta? Porque los judíos son judíos. Él nació, pero fue engendrado, no creado, con la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Por eso aquí lo dice. ¿Acaso, dice, mi reino no es de este mundo? Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Y no dijo a mis compatriotas, a mi raza, a mis jefes, al Sanedrín, no. Ahí hace la gran diferencia, ¿se dan cuenta? Pero mi reino no es de aquí. Pues no. Porque si Jesús hubiera querido, manda a traer ángeles. Y les ponen a todos una madrina, pero increíble. Se hubiera acabado el mundo. Pero Jesús no venía a eso. Venía a salvarnos, no a destruirnos. Él vino solito. Los ángeles le servían, sí. Pero en ningún momento Él procuró que los ángeles hicieran y deshicieran en contra del ser humano. A pesar de que los seres humanos cometían errores y pecados, ya lo estamos viendo con Pedro en este momento. Le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, yo soy rey, yo nací. Sí, es rey nuestro Señor Jesucristo. Y vine al mundo para decir lo que es la verdad. La verdad es conocer, amar y servir a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios. Esa es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan, como lo estamos haciendo ahorita. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Pues ¿cuál delito? Pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. Eso es lo que hacían los romanos, soltarles a un preso como regalo de su fiesta de Pascua, darles la libertad. ¿Por qué? Porque se acuerdan que obtuvieron su libertad los hebreos, los judíos actuales, cuando salieron de Egipto, que duraron ahí viviendo 400 años. Unos dicen que esclavizados, otros dicen que en una situación muy mala, porque no tenían lo que quisieran ellos tener cómodamente, y los egipcios sí vivían cómodamente. La historia la cuentan los judíos en la Sagrada Escritura de una manera, pero si ustedes leen la historia de los egipcios, nos mencionan los egipcios que el pueblo hebreo era un pueblo trabajador, era un pueblo no esclavizado, era un pueblo que se le tenía paga por todo lo que hacía, y que vivían en Getrón, en esa área, no exactamente dentro de las murallas de Egipto. Ese era su lugar de vivir y trabajaban para los egipcios, trabajaban para ellos, pero como eran muchos, se multiplicaron mucho, eran bastantes, 12 tribus, ¿se acuerdan de las 12 tribus de Jacob? Vivían ahí, se multiplicaron, se extendieron. Los egipcios hasta temían de que si los hebreos se levantaran en armas, los podrían matar a todos los egipcios, porque había ya casi 10 hebreos por un egipcio. ¿Se acuerdan ustedes de que los egipcios también mandaron a matar a todos los niños hebreos? Porque sentían el temor de que se siguieran multiplicando más los hebreos y se pudieran levantar en armas en contra de ellos.
Una es la forma en la historia como la cuentan los egipcios y otra es la historia como la cuenta la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos dice que estaban esclavizados, pero no los 400 años. Cuando llegaron a Egipto no eran esclavos. José, el soñador, hijo de Jacob, vivía ahí y los recibió a ellos. De hecho, los engañó y no les decía que él era su hijo de Jacob y hermano de todos los demás hijos de Jacob, hasta después les dijo la verdad. Y Jacob le dio mucha alegría de haber encontrado a su hijo perdido, pensando que ya había muerto, que se lo había comido algún animal, porque le habían llevado las ropas. Sus hermanos le habían llevado las ropas a Jacob ensangrentadas, las ensangrentaron con sangre de un cordero, de un animal, para que pensara Jacob que un animal feroz se había comido a José. Y él ya lo había dado por muerto. Mentiras de los hermanos de José, mentiras de los otros hijos de Jacob. Esa historia la pueden ustedes leer en el Génesis, en donde pues se dice que duraron 400 años, sí, pero a lo mejor en los últimos años ya habían sido esclavizados por muchas razones, aunque los egipcios tenían sus leyes. Aquel hebreo que se portaba mal o que era un asesino o era un ratero, pues será juzgado como las leyes actuales. Pero bueno, eso era, y por eso Moisés los sacó de Egipto y los liberó. Los liberó. Se sentían ellos como presos y se liberaron, se fueron de ahí. Muchos hebreos, miles. Por eso los romanos, recordando la historia de este pueblo, les dejaba un preso el día de la Pascua libre, como ofrecimiento a su Pascua. Sí, los romanos eran los poderosos, los romanos los habían conquistado, no solamente Jerusalén, sino varias tierras, varios lugares de aquel entonces. Era un poder inmenso, eran crueles, pero aquí vemos que tenían ciertos detalles de su gubernatura, de su autoridad, y aceptaban el comportamiento y las costumbres que tenían los judíos. Y no solo eso, porque esta no fue la primera vez que les soltaba un preso. Muy claramente lo dice. Pero ustedes tienen la costumbre de que yo le suelte preso a alguien durante la fiesta de la Pascua. Y les hace la pregunta: ¿quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritarle: a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Los mismos judíos prefieren la maldad que la salvación, y escogen a Barrabás. Yo me pregunto, ¿dónde está toda la gente que siguió a Jesucristo? Los 5,000 hombres con mujeres y niños, los 4,000 hombres, mujeres y niños, a los cuales les dio de comer. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban las familias de sus discípulos? Pues debe haber sido mucha gente. ¿Dónde estaban los hermanos de Jesucristo? Sí, porque también tenía hermanos, hijos de José. Había mucha gente, pero todos huyeron, todos les dio miedo, todos se alejaron, ninguno se atrevió a ¿qué? A decir la verdad. Pero todo esto era un plan salvífico, no los podemos culpar, porque ya todo estaba planeado, Jesucristo ya nos lo había contado y explicado. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, ahora tenemos la historia de cómo es nuestra salvación espiritual y la podamos entender y comprender. Vemos entonces aquí que Jesús es sentenciado a muerte
por el poder de los conquistadores. Y se cumple que es mejor que muera un hombre a que toda la nación perezca, como lo dijo Caifás. Sin darse cuenta, él mismo estaba diciendo algo acertado y una profecía. Que Dios te bendiga.